¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Una bienvenida especialísima porque estamos comenzando otra nueva edición del Pueblo Quiere Saber. Estamos realmente felices porque ya el programa tiene mucho consenso en la gente y siempre tenemos un invitado que va a ayudarnos a pensar, a sentir, a vibrar y en este caso muy especial, a mirar la historia desde otro lugar. Vamos a la presentación. El entrevistado de hoy, Felipe Isidro Piña, nació el 29 de mayo de 1959 en Mercedes, provincia de Buenos Aires. Se recibió de profesor de historia en el Instituto Nacional Dr. Joaquín B. González. Fue director del proyecto Ver la Historia de la Universidad de Buenos Aires y fue profesor en la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini. En 2006 y 2007 ganó el premio Martín Fierro al mejor programa cultural por el ciclo Algo habrán hecho por la historia argentina. Escribió las biografías de los próceres más importantes del país. Sus libros figuran entre los más vendidos. Conduce programas de radio y TV. Dirige y es columnista de varios medios gráficos. Hoy, Felipe Piña está acá para decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, porque el pueblo quiere saber. Y ahí estamos, bienvenido Felipe, qué bueno. Vos sabés que es algo tan apasionante mientras hablábamos con todo el panel que tenemos, que son todos periodistas, que todos en algún momento escucharon alguna charla tuya en una universidad, en alguna presentación. Decíamos qué cosa tan fantástica es la historia y qué poco conocemos. Por ejemplo, mi primera pregunta tiene que ver, ¿cuáles son los disparates más grandes que descubriste que habíamos aprendido o transmitido de generación en generación cuando comenzaste a investigar la historia? Uno de los más impresionantes fue el Día de la Industria, ¿no? Que celebramos el Día de la Industria el 2 de septiembre de 1587 como la primera exportación argentina al exterior y se trató en realidad de un enorme contrabando. Era un obispo llamado Vitoria, Santiago del Estero, que exportaba efectivamente bolsas de harina, pero adentro había barras de plata de Potosí. Sí. Así que festejamos nosotros el Día de la Industria un día de contrabando, en realidad. Es un disparate muy importante, ¿no? Una malversación, porque la industria se lleva muy mal con el contrabando. Cuando hay contrabando a la industria le va mal, ¿no? Claro. Y sin embargo seguimos celebrando ese día desde 1940 que se estableció como el Día de la Industria. Figura en el calendario como primera exportación argentina al exterior, pero no se cuenta que en realidad se trató de un liso y llano de contrabando perpetrado por un señor obispo de Santiago del Estero, Francisco de Vitoria, ¿no? Felipe, es increíble cuando uno también va viendo el contrabando, lo que ha sido en nuestra historia, ¿no? Clave, o sea, sin contrabando totalmente. Buenos Aires no hubiera existido porque Buenos Aires tuvo la maldición por parte de los reyes de ser un puerto cerrado hasta mediados del siglo XVII. O sea que si la gente no hacía contrabando se moría porque la mercadería llegaba por el Pacífico a través de Lima, por mula hasta acá, con montones de impuestos, carísimo. Así que de alguna manera estaba legalizado por la naturaleza el contrabando. ¿Y qué se contrabandeaba? Todo. ¿Todo? Todo, todo. Inclusive de ambos lados. O sea, mandábamos cueros de contrabando y nos traían la mercadería de consumo, que era prácticamente toda, porque acá no se producía casi nada. Casi nada. Algunas, más adelante, en algunas regiones como Cuyo, licores, o azúcar en Tucumán, o telares, o cosas de telares en la zona del noroeste. Claro. Pero los elementos de consumo cotidiano eran importados, por lo tanto carísimos, ¿no? Felipe, ¿en qué momento de tu vida aparece la historia? Porque viste que siempre las cosas que uno elige o las vocaciones que uno descubre aparecen a lo mejor con alguien. ¿Cómo fue que apareció en tu vida? Apareció en mi vida en la escuela primaria un poco, más bien la historia universal que me gustaba. Sí. Pero después en la secundaria, ya en el año 73, en una secundaria muy movida como era la mía, Nacional número 6 Manuel Belgrano, en un momento del país de mucha conmoción. Ahí la verdad que la historia cobraba otra dimensión. Las clases de historia eran muy entretenidas, de mucho debate. Y después tuve en quinto año una excelente profesora que me marcó muchísimo, Elvira Giacometti, que lamentablemente falleció. Siempre la nombro y la agradezco mucho. Porque ella como, ¿qué era una pasaba? tipa genial, porque era el año 76, mi quinto año, o sea, arrancó... Año del golpe militar, 24 de marzo del 76. Bueno, el ciclo lectivo arrancó con el golpe militar. Mi colegio fue intervenido y esta profesora se las ingeniaba para ayudarnos a pensar en aquel contexto tremendo, ¿no? Y ahí empecé a sentir
la importancia de la historia y todo lo que uno puede hacer a través de la historia, ¿no? Y fue definitivo para mí, sin duda. Digamos, la importancia de la historia, aparte del conocimiento, está en la aplicación en el presente. Completamente. Porque, digo, la génesis de todo lo que somos hoy comenzó en algún momento. Sí. Y es cierto que también cíclicamente vamos repitiendo situaciones. Yo creo que más que repetir... No solo acá en la Argentina, digo, en el mundo. Yo creo que más que repetir, continuamos, porque al no cambiar las causas, los efectos son parecidos, ¿no? Quiero decir que si vos no cambiás las causas de determinadas cosas, parece que se repitiera, pero en realidad continúa un efecto, ¿no? Sí. Es decir, los problemas del sistema bancario argentino continuaron de la primera crisis del 90 del siglo XIX a la segunda crisis del 90 del siglo XX con características parecidas, un corralito, la gente no podía sacar la plata del banco, pasó en 1890, pasó... en 1890 pasó lo mismo. Exactamente, con Juárez Selman. Un corralito, no con ese nombre porque no tenía la creatividad todavía que tuvo Cavallo después, pero la gente iba al banco, no podía sacar sus ahorros, y fue una crisis impresionante, que fue la crisis del 90, que determina la revolución del 90, donde nace el radicalismo, se tiene que ir Juárez Selman, hay unos cambios importantes en Argentina, ¿no? Qué interesante cuando uno empieza a ir descubriendo. De todas las épocas de la Argentina, ¿cuál es la que más te ha impresionado cuando profundizaste la investigación? Muchas. La colonia y la etapa independiente es apasionante porque la verdad que leer... Que ahí tenemos como fotos fijas, tenemos imágenes de las cosas y nada más lo que aprendimos, ¿no? Recorta y pega los vocales de la Junta. Sí. Y ahí esos vocales eran tipos impresionantes, ¿no? Ahí tenemos a Manuel Belgrano, un tipo enorme en su corazón y en su mente, preocupado por la educación femenina, por la industria, por el desarrollo nacional, por modificar el patrón productivo que era exclusivamente agropecuario, ¿no? Por hacerlo industrial, porque la gente habla de inclusión social, habla de cuidado del medio ambiente. Todo, ¿no? Todo muy moderno. Todo moderno. Lo de la mujer, que era algo que en el mundo no se discutía. La mujer no estaba apta para aprender ni para enseñar, y él decía todo lo contrario, ¿no? Juan José Castelli, otro extraordinario personaje, orador de la Revolución, Mariano Moreno, por supuesto. Sí. Y meterse en esa historia tan provoca te apasiona, qué sé yo, te apasiona el sentido literal del término. Lo lindo también, Felipe, es pensar que toda esa gente, o sea, la revolución y todo, había que romper con un orden establecido, de que era la 300 años. independencia española, y que era muy fuerte, y que había que tener una mente muy abierta y muy pensando también en el futuro del país, ¿no? Jugarse todo porque la verdad que era una situación completamente desfavorable. Porque más de uno habrá pensado que era un traidor. Claro. ¿No? ¿Quién hacía todo eso? Claro, en el caso de San Martín, sí. La cosa de traidor porque era un gran oficial español que de repente viene a servir a su patria. Claro. ¿Por qué este hombre viene acá, no? Se lo cuestiona desde acá y desde allá, por supuesto, ¿no? Está bien. Bueno, comenzamos. Jorge, sí, por favor. Vamos a comenzar entonces con las preguntas. Felipe, teniendo en cuenta la investigación histórica que haces, ¿cómo encarás un estudio? ¿Cómo revisionás lo que ya otros hicieron? Lo primero exactamente eso, leer lo que está escrito, que trato de ser muy exhaustivo en leer sin ningún prejuicio todo lo que hay escrito, me guste o no me guste. Es una cuestión de respeto y además porque es fundamental para meterte en un tema, leer todo lo que hay publicado, si se puede, sobre un tema. Y después, por supuesto, remitirme a lo documental, que es el centro, el nudo de la investigación, ¿no? Pueden ser diarios, cartas, depende de la época. Cuanto más te acercás tenés más material, aparece todo lo que es audiovisual y lamentablemente se pierde en lo contemporáneo un género muy interesante para el historiador que es lo epistolar. El mail ha hecho desaparecer un género que para nosotros era muy importante en la investigación, que era la carta. La carta era realmente es un documento histórico importantísimo que de 10 años a esta parte o 15 años ya prácticamente no existe más. Pero bueno, uno indaga ahí y va a partir de lo que uno va sabiendo, investigando, se plantea hipótesis que pueden comprobarse o no. Un historiador no puede ser caprichoso, no puede querer demostrar la hipótesis contra viento y marea, te puedes equivocar. Pues yo creo que las cosas son así, pero la investigación te demuestra que no es así y tenés que cambiar tu hipótesis, ¿no? Y también te puede caer muy bien alguno de los personajes que estás investigando y querés suavizarlo en el relato, porque decís no puede ser, pero bueno, seres humanos. No corresponde, pero te puede pasar. Te encariñás, por supuesto que te encariñás. ¿Te encariñaste con alguien? Sí, con muchos personajes te encariñás. En general no me han defraudado con los que me encariñé. Lo que pasa es que yo parto de la base de que son seres humanos, entonces no busco perfección. Y ahí estás tranquilo, porque sabés que todos cometen errores,
que todos han tenido problemas, pero en general la gente con la que me he encariñado es gente que no me ha defraudado históricamente. Porque debe de haber sido gente consecuente, claro, gente que defendió sus ideas y sus ideales a lo mejor durante todo el tiempo, Sí, ¿no? sí, son gente que tienen coherencia, que hacen lo que dicen. Claro. Que es muy importante, mantener la palabra, ¿no? Claro que sí. Julieta, tenemos por allí también, sí. Buenas noches, Felipe. De todos los personajes de nuestra historia, ¿usted cuál considera que es el más representativo de nuestro ser nacional? Es difícil, ¿no? Porque nuestro ser nacional está muy repartido en lo que es la Argentina. Yo creo que no hay un ser nacional, sino que hay muchos seres nacionales, lo cual es maravilloso, ¿no? Hubo una época que estábamos obsesionados con definir cuál era el ser nacional. Si el porteño, bueno, de hecho queda el porteño como un ser nacional, que no lo es, porque está el jujeño, que es muy distinto, el entrerriano, que es diferente. Así que tenemos muchos seres nacionales, pero me parece que hay gente que identifica un poco al país, como puede ser en el ámbito de los hombres. Seguramente San Martín es un tipo que nos identifica muy bien. Evita, en el ámbito de la mujer, es algo que no puede consensuar, ¿no? Donde hay gente que no la quiere, por supuesto, pero me parece que es muy representativa de lo que es la Argentina, sin duda, ¿no? Independientemente de los juicios de valor, digamos, ¿no? Cómo representa. Perón es un tipo representativo, sin duda. Perón con ese, aparte, digo, cuando uno ve las fotos, ve a Gardel también, la sonrisa, ¿no? Y la picaresca de Perón. La picaresca. Lo de viejo Vizcacha que tenía, ¿no? Claro. Esos consejos, esas parábolas, son muy argentinas también. Muy. Porque también la discusión siempre fue, nosotros somos un país que recibió mucha cantidad de inmigrantes y el famoso ser nacional había que construirlo entre muchos, ¿no? Totalmente. Eso es una bendición para la Argentina. Totalmente. Tener 30 naciones indígenas, 50 colectividades extranjeras, 24 provincias, ¿no? Bueno, esa diversidad me parece que es fantástica como para hacer un crisol, que es una palabra que no me gusta, porque el crisol funde y no deja ninguna particularidad. Claro. Es como una masa informe. Ajá. Y la verdad que un país que tengo la suerte de recorrer permanentemente y donde vos te maravillás por la diversidad cultural, la artesanía, la música, el arte de cada una de las regiones tan distintas, es una pena que se funda en una sola cosa eso, ¿no? No hay por qué, por otra parte. Claro, por supuesto. La identidad también está en la diversidad, ¿no? Me parece a mí. Está bien. Y también baja los fanatismos, esto de que somos todos iguales, somos el ser nacional, ¿viste? Suena muy fascistoide todo eso, ¿no? Sí, sí. Pero viste que siempre está...